Muy bien, señores, como les estaba comentando, vamos a trabajar hoy un ejemplo bien interesante del comportamiento de un CD óptico dentro del compartimiento. Hay casos reportados en los que el CD estalla debido, no se sabe si a la velocidad de rotación o tal vez debido a un ejemplo de resonancia. Es decir, que la velocidad de rotación del CD se aproxima a la frecuencia de resonancia natural del mismo y esto lleva a una falla por resonancia. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con un estilo de simulación acoplado que no hemos visto hasta el momento y comenzamos con lo clásico, una simulación estática estructural. Vamos aquí a crear un nuevo material, le damos clic aquí abajo y vamos a llamarlo PC de policarbonato. A este material PC le vamos a dar una densidad de 1200. Dígame. Epa, voy a ver. Ventana usar el project. Workbench. Saliendo del narrador. Muy bien, una densidad de 1200 kilogramos por metro cúbico. Por favor, si ustedes no están viendo las mismas unidades que yo estoy viendo, recuerden que aquí en unidades deben seleccionar la métrica. ¿Sí? Ok. Muy bien. Continuamos entonces, ya pusimos la densidad. Dentro de las propiedades del material vamos a trabajar con isotrópico elástico. Isotrópico elástico, vamos a trabajar con el módulo de Young. Este módulo de Young es de 2.2 E a la 9, es decir, 2.2 gigapascales, una relación de Poisson de 0.37. Con esto tenemos definido nuestro material para propósitos de esta simulación. ¿Estás teniendo algún problema ahí o qué? ¿Qué? Sí. Sí, hasta el momento lo único que hemos puesto distinto a lo que estamos acostumbrados es que le dimos una densidad. La densidad es necesaria para calcular después una frecuencia natural. Recuerden que la velocidad de transmisión de una onda dentro de un medio depende altamente de la densidad del medio, ¿cierto? Por eso en el agua los sonidos viajan más rápido que en el aire. Y es por eso mismo que en el aire, en el vacío, no hay transmisión de sonido, ¿verdad? Dejamos así, regresamos al proyecto y ahora sí vamos a crear una geometría. Geometría, milímetros. Ok. Vamos a seleccionar el plano XY y aquí vamos a crear un sketch. Este sketch no puede ser más simple. Vamos a crear el CD y está compuesto por una circunferencia interna y una circunferencia externa. Vamos a darle unas dimensiones. Dimensión interna, diámetro interno, vamos a decirle que este de 1 son 15 y este de 2 son 120. Muy bien. Con esto ya tengo las dimensiones básicas de mi unidad de mi CD. Vamos a modelado y vamos a crear, seleccionamos el sketch y vamos a crear una superficie a partir de ese sketch.
decimos que vamos a añadir material, y de grosor vamos a darle 1.2 milímetros. Añadir material, sí, sí, todo está bien. Generamos. Esto es todo. Aquí tenemos nuestro CD. ¿Listo? Cerramos aquí. Y regresamos a nuestra simulación. Nos vamos a modelado. Dentro de modelado venimos a geometría, seleccionamos Surface Body y recuerden, aquí en Assignment le voy a asignar el material, policarbonato. Ahí está. Ok. En cuanto al mallado, vamos a ponerle en sizing, vamos a dejarlo, vamos a apagar el Advance in Front, vamos a darle un tamaño de elemento de 2 milímetros y vamos a contemplar cómo queda esa malla. Vemos que es una malla que se podría mejorar sabiendo las técnicas que conocemos, ¿no? Pero no vamos a entretener mucho más en eso por el momento. Vamos a dejarlo así. Es bastante tupida. Yo creo que es una buena, un buen intermedio entre el tamaño de los elementos y el coste computacional. Ustedes ya conocen técnicas a través de las cuales podrían mejorar este mallado bastante, ¿sí? Dividirlo en 4 sería la opción fundamental, ¿no? Y de esa manera tendría un mallado estructurado. Ok, vamos a trabajar en las condiciones de frontera, estática estructural, y aquí vamos a ponerle un soporte fijo. ¿Dónde? En esta parte. Ok, esto es un poco contraintuitivo. Le vamos a decir al CD que gire, pero lo primero que hacemos es poner un soporte fijo. Curioso, ¿verdad? Pero es que se van a dar cuenta que cuando yo le pongo una condición de rotación, rota todo el sistema de referencia. Entonces, desde ese punto de vista, realmente lo que debemos hacer es ponerlo fijo. ¿Sí? Aplicar. Y ahora sí, en condiciones inerciales, que también creo que sería la primera vez que las vamos a utilizar, vamos a poner una velocidad rotacional. ¿De qué magnitud? Hombre, vamos a poner una magnitud de 27.500, habíamos dicho, ¿no? Yo lo tengo en RPM, pero es porque yo he cambiado las unidades para que me pongan RPM. Es posible que a ustedes les aparezca en hercios, ¿sí? Si ese es el caso, recuerden venir aquí a unidades y aquí pueden variar de radios a RPM, de radianes por segundo a RPM, ¿sí? En cuanto al axis, no lo vamos a definir por vector, sino por componente, y la componente va a ser la componente Z, ¿sí o no? Y ahí es donde le vamos a poner los 27.500. Verificamos que esté en RPM, ¿sí? Muy bien. ¿Ven el sentido de rotación? Muchachos, tienen que ser consecuentes. Aquí funciona todo muy bien porque yo puse como origen de todo el sistema el origen del sistema coordenado. Si ustedes tienen el centro de su sistema en otra parte, en relación al centro de todo el cuerpo, pues evidentemente tenemos un problema, ¿no? Pues va a pasar cualquier cosa. Así es como debe ser. ¿Listo? Ok, les hago una pregunta.
Para este sistema, ¿qué tipo de análisis de falla podemos hacer? ¿Cuál es el comportamiento del policarbonato? ¿Ustedes creen que qué tipo de falla se va a presentar, dúctil o frágil? Ustedes nunca han partido un CD con la mano, muchachos. Frágil, ¿verdad? Entonces aplica von Mises. ¿Y ven por qué les dije que tenían que mirar el...? Entonces no es von Mises, yo le puedo poner von Mises, pero esa no es la teoría de falla ideal para esto. Aquí hemos utilizado una teoría de falla para materiales frágiles, ¿cierto? Y para este caso en particular vamos a utilizar el límite máximo de esfuerzo a la tensión. Porque un material frágil falla generalmente mucho antes por tensión que por compresión. Ustedes han visto los análisis que se les hace a los cementos, ¿no? Tienen compresión, pero realmente es a tensión cuando falla. Entonces, vamos a poner aquí, dentro de la solución, un estrés máximo principal. ¿Sí? Pero por favor, que les quede claro este pequeño detalle, porque miren que si ustedes analizan con von Mises, no es para nada lo correcto, y uno tiende a hacer von Mises para todo. ¿Sí? Ojo pues, lo tenemos ya el sistema, listo, vamos a resolver. Muy bien. Vean lo que tenemos una tensión máxima de 20.51 como esfuerzo principal, que está bastante por debajo de los 67 megapascales que habíamos dicho. Es decir, bajo una condición de operación normal, esto no debería fallar, ¿verdad? ¿Está el esfuerzo donde debería? ¿Qué dicen ustedes? ¿No sabes qué? Piénsalo desde este punto de vista, estamos en un objeto que está sometido a una fuerza rotacional, ¿cierto? Perdón, a una velocidad rotacional. Entonces se dan inercias debido a la fuerza centrífuga, que es una pseudofuerza, ¿no? Y esa fuerza centrífuga depende también de la cantidad de masa. Entonces, ¿dónde hay mayor masa jalando? ¿Cierto? Esa es la explicación. La parte externa, pues hay poca masa que esté jalando. Ese es el detalle. ¿Sí? ¿Te quedó claro ese ahí? Es un concepto un poquito abstracto, yo también lo estuve pensando un rato, pero esa es la explicación. Muy bien. Vemos entonces, muchachos, que según está, aquí no pasa nada. Por favor, vean que esto es un análisis simple, pero aquí ya tienen claves para desarrollar muchos análisis axisimétricos, ejes y demás, ¿cierto? Frenos. Ustedes le ponen a una fuerza de rozamiento en uno de los extremos y tenemos un freno de un carro. Es decir, esto que acabamos de ver aquí puede servir para muchos tipos de análisis distintos. ¿Ok? Pero lo importante en este momento es que llegamos a la conclusión de que no había falla. Entonces, bueno, obviamente ustedes podrían hacer un caso y hablar de esto. Recuerden que uno no solo examina, muchachos, la magnitud de los esfuerzos, sino también su distribución. Esta distribución de esfuerzos, ¿qué opinan de ella?
Que aquí hay un problema de simetría debido a quién, al mallado. Muy bien. Entonces, si usted fuera ya a entregar resultados definitivos con respecto a esto, pues se aplicaría el cuento de que la malla estuviese más depurada, todo lo que hemos tratado hasta la fecha. Sí, un análisis de convergencia, etcétera, etcétera. Ok. En nuestro caso, digamos que es una evaluación rápida, y recuerden, muchachos, que eso lo hemos hablado varias veces, elemento finito se puede utilizar como una forma de extraer resultados rápidos que te vayan guiando dentro de tu investigación. Otra cosa es cuando todo depende de tu análisis de elementos finitos. Ahí es cuando tienes que tener el máximo rigor. Pero cuando estamos aquí como tanteando comportamientos mecánicos, ¿sí? Es la gran diferencia. Muy bien, dejémoslo así, cerramos y regresamos a nuestro Workbench. De aquí lo que vamos a hacer ahora, señores, es sacar un sistema modal. Y como les decía, un análisis modal es un análisis en el cual se analiza la respuesta armónica de un sólido. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a extraer las frecuencias naturales de este sólido, en este caso de este CD. Vamos a extraer modal y lo vamos a poner aquí en solución, ¿sí? Y vean lo que sucede. Inmediatamente queda conectado todo. Queda conectado la geometría, queda conectado los datos de ingeniería, el modelo y la solución. Entonces ya nos venimos aquí y vean lo que está sucediendo. Tengo hasta aquí todo lo que ya había hecho antes. A partir de aquí ya tengo mi análisis modal. Y vean que aquí tengo un preestrés. Es decir, voy a extraer las frecuencias naturales de este CD, pero bajo una condición de carga. ¿Cuál es la condición de carga? La que le pusimos en el análisis estático. Muchachos, vamos a hacer un paréntesis aquí, para que por favor recuerden de ahora en adelante. Si ustedes están haciendo un análisis modal sin precarga, debe estar completamente restringido el cuerpo. No se le ponen fuerzas, pero el cuerpo debe estar completamente restringido, porque ustedes deben evitar que haya movimiento de cuerpo rígido, que es el que veíamos en algún otro problema, lo tuvimos, ¿se acuerdan? Es cuando no estaba bien definido la condición de frontera, no estaba bien restringido, entonces creaba movimiento de cuerpo rígido y te daba resultados erróneos o no te corría directamente. Entonces, recordatorio, para un análisis modal sin precarga debe estar completamente restringido el sólido y no debe haber cargas externas aplicadas, ¿sí? Listo. Aquí en solución vamos a ponerle, bueno, vamos a dejarlo así, después miramos. El programa me está pidiendo una resolución. Podemos dejarlo así de simple, porque el programa te va a extraer automáticamente las frecuencias principales del cuerpo. Vamos a ponerlo a correr y veamos qué pasa. ¿Listo? Miren entonces este pequeño detalle, muchachos. Tengo aquí las frecuencias y normalmente y casi todos los programas, siempre cuando hacemos un análisis modal, me extrae las 6 primeras frecuencias. ¿Cuál de todas es la más importante? Dirían ustedes, miren los números. Estamos hablando de hercios, ¿no? ¿Qué es un hercio? Ciclo sobre segundo. Exacto. Ciclo sobre segundo. Entonces, de todas estas, ¿cuál es la más crítica?
Exacto. ¿Y cuál suele ser? La más baja, ¿cierto? En general, las frecuencias naturales suelen ser de un orden bastante elevado, ¿sí o no? Entonces, la que generalmente primero entra en curso de colisión con la física de la operación de nuestro componente suele ser la más baja. En este caso, 378.26 hercios. ¿Me puedes decir a cuánto equivale eso en RPM? ¿Cuánto, perdón? Pues ahí, ¿cuánto dice? 378. Ponlo 378 simplemente. Eso es por 60. Uh-huh. 22.680. 22.680. Aquí estamos en 27.500. Ya habíamos dicho que el rango de operación puede estar de 11.000 a 33.000 aproximadamente. Entonces estamos claros que ahí, en algún punto de todo ese recorrido, puede haber un caso en el que se entre en resonancia, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? Muchachos, aquí viene algo interesante. Primero que todo, podemos darle aquí a botón derecho. Por favor, esto es importante. Si a ustedes, por alguna razón, no les salen los datos tabulares, en fin, uno se pone a jugar con las ventanas, a veces cambia todo. Aquí en vista, donde dice Windows, le dices Reset Layout y te vuelve a colocar todo como en su sitio, por defecto, ¿sí? Es importante porque es fácil que se le pierdan a uno las ventanas aquí. Muy bien, voy a dar aquí a botón derecho y vamos a hacer una cosa. Voy a crear un resultado de forma para este modo. Ahí está. Y vamos a resolverlo. Realmente no lo vamos a resolver. Esto es un post procesamiento. Entonces no es que vuelva a calcular todo, ¿sí? Y vean lo que pasa. Vamos a mirar. Miren. Muchachos, esto que estamos viendo realmente no tiene sentido físico, ¿sí? Simplemente para investigar pues cómo el programa interpreta los cambios de forma, ¿ya? Pero sentido físico no tiene ni la deformación ni los esfuerzos, ¿sí? Voy a sacar este otro también. Pero sí tiene cierta tendencia de pues a tomar esa forma cuando gira rápidamente, ¿no? Pero mira cómo cambia con respecto a la frecuencia, ¿no? ¿Sí ves? Estamos hablando de la... Sí, de la distribución y de qué tales. Mira que por eso te digo que no tiene sentido físico, ¿no? Es una representación, simplemente. Y mira cómo pues en la primera frecuencia es más violenta que en la segunda, ¿no? Y demás, ¿ya? Ahora vamos a hacer algo bien interesante, muchachos, y esto sí que les va a servir. Entonces miren que nosotros tenemos, vamos a ver, ¿cuál fue la ventaja de hacer el análisis modal directamente después del análisis estático, muchachos? Ajá. Y después se conoce cuáles son las restricciones de velocidad. Sí, pero básicamente recordar que la frecuencia varía de acuerdo a las condiciones del problema. Es decir, no estas frecuencias que tenemos aquí, estas 6 frecuencias, no son las mismas que tendríamos si el cuerpo estuviera libre, es decir, si no hubiera precarga. Y piénsenlo desde el punto de vista de una cuerda de una guitarra.
¿Qué es lo que, cómo funciona una guitarra? Da un sonido distinto dependiendo de dónde tengas esta mano, es decir, de cuál sea la precarga. ¿Sí ven cómo varía? Inmediatamente de acuerdo a las fuerzas. Entonces, esa es la ventaja. Estamos estudiando el comportamiento armónico del CD bajo las condiciones de operación normales, ¿ya? Pero, sin embargo, nosotros aquí, mirando allá, mirando las frecuencias, tenemos una idea de que en algún punto de la operación puede darse una resonancia. Lo que queremos es ver en qué punto esto sucede, ¿ya? Entonces voy a cerrar aquí, o mejor dicho, me voy a venir aquí, fuerza rotacional, y voy a hacer lo siguiente. Voy a dar P aquí. Luego me voy a venir aquí. Este total de formación, le voy a decir que a este resultado, información, la respuesta reportada, se va a hacer una P también. Y esta, de formación 2, la frecuencia reportada, también le voy a poner P. Y cierro o minimizo. Y miren, muchachos, esto que estamos viendo aquí es clave. A partir de aquí ustedes sí que van a poder hacer análisis mucho más automatizados y a mucho mayor escala. ¿Qué fue lo que hice? Puse como puntos de diseño de entrada la velocidad y como puntos de diseño de salida las frecuencias. ¿Sí? Entonces me sale esto que se llama Parameter Set y le voy a dar doble clic. Y vean lo que tengo. ¿Sí? Esto, muchachos, sí que es algo que casi que nunca he visto a nadie trabajarlo. Este es un pequeño arcano y sin embargo es donde está mucha de la potencia de ANSYS y el método de elementos finitos. Entonces, lo que tenemos aquí es un análisis de puntos de diseño. Y véanlo aquí. Aquí tengo todo esto. Y miren lo que tengo. Tengo P1, P2, P3, ¿sí? Y aquí, por favor, verifican que las unidades estén en revoluciones por minuto a la -1. Esto es RPM, ¿no? Y aquí tengo cuál es el dato actual, 27.500. Ese dato actual me da como resultado de frecuencia esta frecuencia y esta frecuencia para cada una de las dos primeras frecuencias extraídas. ¿Estamos claros lo que tenemos hasta este momento aquí? Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear una tabla de entradas donde esté variando la velocidad en el intervalo que nos interesa y vamos a ver cuál es el comportamiento de la estructura para las dos primeras frecuencias, ¿sí? Que son las que más nos importan. Entonces esto es muy fácil. Llego aquí y le digo 378, perdón, ahí no, estamos cambiando la velocidad. Vamos a empezar desde 3000, 6000, 9000, 11000, 12.000, ¿no? Estamos en incrementos de 3.000. ¿Sí o no? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21.000, 24.000, 27.000 y 30.000. Si queremos nos podemos ir hasta 33.000.
¿Listo? Ya tengo, muchachos, todos los puntos de diseño. Y pensémoslo de esta manera. Ahora apenas terminemos esto, ustedes van a hacer esto mismo, pero con un análisis mucho más simple, simplemente para verificar que sí cogieron el tirito. Vea que así como lo hice yo aquí, yo puedo poner cualquier dato de entrada. Podría haber sido un espesor, podría haber sido un módulo de Young, ¿me entienden? Y así yo puedo, a partir del mismo setup, correr múltiples análisis y obtener la respuesta de una estructura bajo el cambio de uno o varios parámetros. ¿Sí? Entonces me vengo aquí arriba y le digo, hazme un update update todos los puntos de diseño. ¿Qué es lo que yo quiero obtener? Mire, estos dos columnas. ¿Sí o no? Le digo, y por favor, hazme esto. Ok, hágale. Me cerró automáticamente el mechanical. Dejémoslo ahí. Pero eso debe ser para geometrías simples, ¿no? Porque eso puede volverse muy demorado. Claro, esto puede volverse demoradísimo, pero no tan demorado como vos tener que hacer manualmente cada uno de los puntos de diseño. ¿Sí me entiendes? Es decir, vos podés crear una simulación básica, poner los puntos de diseño e irte para tu casa y dejar eso corriendo todo el fin de semana, una semana, lo que sea necesario, porque ya no requiere más input de tu parte. Eso es tirar y olvidar, y sí, se va a demorar, claro, pero mira que aquí ya me va sacando, ¿sí ves? Punto 1, punto 2, y ahí va sacando todos. Pero si le pillan la utilidad a esto. Entonces, convirtiendo cualquier punto o cualquier entrada en un parámetro de entrada, yo podría tener aquí como columnas, podría tener esfuerzos, deformaciones, desplazamientos, factores de seguridad. Entonces, por ejemplo, yo tengo una placa soportando una fuerza dada y yo quiero saber cuál es el espesor óptimo y tengo un intervalo. Entonces tiro la primera simulación con el espesor que me dé la gana, creo los puntos los intervalos de diseño desde 1 hasta 10 milímetros, le digo vigílame mi factor de seguridad y me crea la respuesta a todo hasta que me dé 2.5, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con lo normal. Yo no sé por dónde ya va él con su factor de seguridad normal. Mi tiempo era 2.5 para ejes. Creo que lo subió o lo bajó. ¿Sí ven cómo va bajando el factor de seguridad y dependiendo de qué? ¿Por qué creen que lo baja? Para mejorar la ligereza de las cosas y poder utilizar materiales más baratos. Esa es la idea. Pero ¿por qué se puede hacer eso? ¿Y por qué no es lo mismo hoy que hace 10 años que lo vi yo? La calidad de estos códigos informáticos permite. Exacto. Ya hoy en día este tipo de herramientas permite ser mucho más preciso con ese factor de seguridad. Antes había que ponerle un poquito más por la incertidumbre que había. En cambio ya con esto, vea que ustedes salen con una información muy completa, ¿no? ¿Listo? Entonces, miren muchachos, cómo en un momentico obtuvimos la respuesta armónica de nuestro CD a todas las velocidades de rotación.
¿verdad? Y aquí vamos a ver otra pequeña cosita que nadie utiliza. Vamos a poner una carta de parámetros. Aquí en el eje vamos a poner la velocidad de rotación. Y en el Y vamos a poner, a la izquierda, vamos a poner la deformación de la primera frecuencia. Y aquí lo tienen. Muchachos, esto lo pueden sacar, lo pueden ampliar. Lo dejo para que lo editen. ¿Sí? Aquí está el comportamiento armónico con respecto a la velocidad rotacional. Obviamente ustedes esto lo pueden cacharrearle, modificar que si tiene grid, que si no tiene grid, en fin. Pero vean que el programa también tiene para sacar este tipo de figuras. Y es bastante fácil de manejar. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a llevar esto a Excel. Y en Excel voy a pegar primero esta columna. A ver si me puedo llevar todo de una vez. Aquí está. Entonces aquí tenemos RPMs, aquí tenemos frecuencia 1, aquí tenemos frecuencia 2. ¿Sí? Vamos a crear una figura por aquí. Esto me puede servir. Vamos a seleccionar el dato. Aquí valor, vamos a poner todo esto. Al revés, ¿no? Siempre me confundo diciendo estos. Pero un momento. Ok, ya tenemos aquí en esta la serie. Y aquí vamos a mirar esto. Nombre, vamos a llamarla frecuencia 1. Y el rango de valores. No podemos dejarlo así. ¿Qué está pasando aquí, muchachos? Déjeme yo verifico una cosa.
Está bien. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué no me está poniendo los datos en la columna vertical, muchachos? Ahora sí. Muy bien. Entonces, veamos lo que sucede. Voy a pensarlo de esta manera. A medida que va subiendo, les hago una pregunta. ¿A qué equivale este con respecto a estos de aquí arriba? Esto es RPMs y esto es frecuencia. ¿Sí o no? Habría que tirar una línea más que me dijera cómo va variando la frecuencia con respecto a las RPMs. ¿Y esa cuál sería? ¿Cómo sería eso, muchachos? Sería las RPMs divididas por 60. No. Sí, sí, así es. Perfecto. ¿Cierto que sí? Sí, hercios. Ahí lo tenemos. Listo. Y aquí vamos a añadir esa línea de tendencia. Ok. Esto es lo que quería ver. Véanlo aquí. Y miren, muchachos, que este análisis es así. No lo he visto nunca en otra parte. Vean, la línea, esta línea que tenemos aquí en un color salmón, no sé qué color es ese, en un color salmón, es la línea en la que va, digamos, la correspondencia entre RPMs y hercios. Y lo que estamos haciendo es partir de 3000 RPMs, que equivale aproximadamente a 50 hercios, e ir subiendo hasta 33.000, que equivale a 550 aproximadamente, ¿ya? Y vean lo que pasa. En este punto de aquí, sobre los 11.000 aproximadamente, se cruza esa línea con la primera frecuencia natural. Ahí tenemos problemas. Ahí seguramente falle el CD por resonancia. ¿Sí ven cómo funciona entonces este análisis? ¿Le pillaron el tirito? Ajá, donde se intersecta la línea de operación con la línea primera de resonancia, ahí seguramente se produzca el fallo. Habría que investigar qué pasa por esta zona también, ¿no? Pero aquí donde la intersecta es donde seguro que pasa. Aquí tal vez sería interesante ver, ampliar un poco esto y ver cuál es el comportamiento, ¿no? A veces la escala se lo come a uno. Pero evidentemente ahí es donde está pegando. ¿Sí? Entonces ahí es donde habría que tener cuidado. Ahora yo les hago una pregunta. Visto lo visto, ¿por qué no estallan todos los CDs? ¿Cómo, perdón? Pues pasa por ahí, pero sigue a otra.
Pasa por ahí, pero no se queda ahí. El tiempo suficiente como para que haya una ruptura. Esa es tu teoría. ¿Tú qué opinas? Es que las cosas no pasan de una por resonancia. Por ejemplo, el puente Z, Se toma su tiempo, ¿sí o no? toma su tiempo, entonces Y cuando uno analiza Claro, entra en resonancia, pues la resonancia no es catastrófica instantáneamente, porque tiene que aumentar la amplitud, ¿cierto? Sin embargo, realmente no es eso lo que evita que la esté en todos los CDs. Lo que evita que esté en todos los CDs es que miren que aquí hay consideraciones que no tuvimos en cuenta, como el soporte del CD dentro de la unidad. Cuando tú lo metes, está sobre una superficie. Seguramente la superficie absorba algo y la frecuencia natural cambie. Seguramente se vuelva mayor, ¿no? Ahí les queda la duda. Ustedes podrían hacer el intento de ver si le pongo un tipo de amortiguador, por ejemplo, en una de las caras, y ver esto cómo varía la frecuencia natural. ¿Ya? Esa es la idea. Señores, entonces recapitulemos. Tenemos un análisis estático bajo una condición inercial de velocidad inicial. Hemos aprendido cómo convertir ese análisis estático en una precarga para un análisis modal en el cual exploramos las frecuencias. Después convertimos la velocidad de rotación en una entrada para un análisis de puntos de diseño, en el cual la velocidad era un punto de diseño, íbamos aumentando desde 3000 hasta 33000, y la respuesta armónica, las dos primeras frecuencias de respuesta, se convertían en las salidas del sistema. Vimos cómo se pueden correr múltiples simulaciones a partir de un simple setup de este estilo, y hemos visto también cómo hacer un análisis sencillo, muy al punto, de la interferencia de la frecuencia de vibración a lo largo de la operación de un componente. Eso es todo por esta clase. Muchísimas gracias.